Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Si hubiera sabido que hoy sería el último día normal en mi vida durante muchos meses por venir, tal vez habría hecho más esfuerzo por detenerme y oler las rosas. Eran cerca de las 3 de la tarde cuando mi secretaria entró en mi oficina, para decirme que había un hombre que quería verme. Me levanté y caminé alrededor de mi escritorio mientras ella lo conducía, pero él ignoró mi mano extendida. Bueno, ignoró mi mano para estrecharla. Aprovechó mi postura para empujar un sobretamaño A4 en ella con las palabras, te han notificado. Quizás me quedé en shock en silencio, pero no soy ingenuo. Había leído suficientes historias de esposas infieles como para pensar que sabía lo que estaba pasando. Esposa se enamora de otro chico, o chica, deja de amar al esposo y se mueve a sus espaldas. Se prepara, planea, conspira y traiciona, hasta que el martillo cae sobre el esposo desprevenido. Simplemente no podía creer que eso se aplicara a mi esposa. Claro, después de casi 25 años de matrimonio no estábamos tan enamorados como solíamos estar, pero, ¿qué parejas lo están después de un cuarto de siglo juntos? Sin embargo, pensaba que los ojos brillantes y la lujuria desenfrenada habían sido reemplazados por un profundo respeto y una amistad compañera. Pensaba que nuestro infierno se había convertido en un fuego cálido y acogedor. Pensaba que le encantaba ser la esposa de un exitoso hombre de negocios que no tenía que trabajar, disfrutando de sus roles en varios grupos de la iglesia, siendo la presidenta de la junta escolar local, además de participar en muchos otros eventos de la sociedad local. Miré fijamente el sobre, aturdido, y me pregunté por qué. No se me ocurrió nada. No había dado absolutamente ninguna pista de que estaba descontenta conmigo. Me conocía lo suficientemente bien como para saber que si tenía un problema, cualquier problema, podía venir a mí y discutirlo de manera racional y tranquila. Sí, había notado que parecía un poco preocupada en los últimos días y se había negado a hablar de lo que le pasaba, pero ciertamente no había actuado como si fuera a cortarme las piernas en cualquier momento. Tampoco era como si pensara que yo estaba teniendo un romance caliente y pesado, y estaba aprovechando nuestro reciente nido vacío para abandonarme. Soy y siempre he sido fiel a una sola mujer y nunca he incumplido nuestros votos matrimoniales. Incluso aunque mi secretaria una vez me dijo en serio que si estuviera soltero sería considerado un buen partido. Cuando viajo, lo cual es extensamente y por mi cuenta, tengo muchas oportunidades. Oportunidades de las que nunca he aprovechado, así que descarté eso de inmediato. Además, con el temperamento legendario de mi esposa, si me hubiera atrapado engañándola, habría estado usando mis genitales como collar 5 minutos después. Me di cuenta de que estaba procrastinando, retrasando el momento en que mi mundo fuera oficialmente destruido. A pesar de darme cuenta, pasó otro minuto mientras miraba fijamente el sobre. Finalmente, un respiro profundo después, rasgué el borde del paquete y saqué el grueso montón de papeles. Al leer la parte superior, solté un enorme suspiro de alivio. La carta no estaba encabezada con petición de disolución de matrimonio, como había anticipado, sino por algo por lo que me estaban demandando. Me reproché mentalmente por dudar del amor y la fidelidad de mi esposa, prometiendo comprarle un enorme ramo de flores de camino a casa y tal vez llevarla a algún lugar elegante. Todavía temblando de alivio, di la vuelta a mi escritorio y me permití caer en mi silla para leer el documento correctamente. ¿Qué demonios? No era el negocio lo que estaba siendo demandado, como esperaba, sino nuestra póliza de seguro de propietario. Me estaban demandando en nombre de un idiota llamado Simon Rollers, que aparentemente se había caído por las escaleras de mi casa hace 4 días, y había sufrido lesiones lo suficientemente graves como para seguir en el hospital. La carta de presentación continuaba diciendo que me estaban demandando por costos médicos, pérdida de ingresos, así como por dolor y sufrimiento. Digamos simplemente que, la cantidad que el tipo estaba buscando era suficiente para financiar un país del tercer mundo menor por un tiempo. Me recosté en mi silla mientras miraba las declaraciones que acompañaban la carta del abogado de Simon, un poco confundido por todo el asunto. Solo noté 3 cosas de las declaraciones. En primer lugar, el señor Simon Rollers había estado visitando a mi esposa, Jennifer Brown, en el momento en que ocurrió el accidente, siendo el accidente que él se había caído por las escaleras, después de tropezar con un clavo que sobresalía en el rellano superior. En segundo lugar, este incidente había ocurrido en un día en que yo estaba fuera de la ciudad. Y, en tercer lugar, la hora del incidente era a las 5 de la madrugada. Justo antes del amanecer en esta época del año. Me recosté aún más en mi silla mientras recordaba la distribución de mi casa. Solo había un juego de escaleras en toda la propiedad, aquellas que iban desde la planta baja hasta el primer piso. De las partes de estar de la casa a los dormitorios. Solo había dormitorios arriba. Había un baño en la planta baja, así que eso descartaba la necesidad de usar uno de los baños de arriba. Me quedé atónito una vez más, ya que en el espacio de 10 minutos pasé de pensar que mi esposa estaba engañando, a sentirme avergonzado y culpable por no darle el beneficio de la duda, a saber lo que ahora sé.
Algún tipo que no conocía se cayó por las escaleras desde los dormitorios de nuestra casa, en las primeras horas de la mañana cuando mi esposa estaba sola en casa. O no sola, como resultó ser. El recuerdo de cómo me sentía hace apenas unos minutos, cuando pensé que había acusado injustamente a Jennifer de engañarme, detuvo cualquier otro pensamiento sobre posibilidades por el momento. Necesitaba hechos y el paquete me indicaba en qué hospital se podían encontrar las respuestas. Diciéndole a mi secretaria que estaría fuera el resto del día, me dirigí al hospital, pasando a recoger una cesta de frutas como regalo. Para cuando llegué, mis emociones desenfrenadas estaban nuevamente bajo control, por el momento. Era hora de visitas y el personal en la estación de enfermeras fue muy servicial, señalándome hacia la sala correcta. Era una habitación para 2 personas con solo un ocupante actual. Encendí la aplicación de grabadora de voz en mi teléfono, la metí en mi bolsillo superior y abrí la puerta. Simon Rollers, por lo que pude ver bajo las vendas, los dispositivos de tracción y los yesos. Era considerablemente más joven, más alto, más musculoso y más en forma que yo. Me miró de manera distraída al entrar en su habitación, pareció un poco confundido durante unos segundos, luego abrió mucho los ojos al reconocerme. Tenía esa mirada inexpresiva de no muy inteligente. Y ciertamente no había escasez de fotos de cada miembro de nuestra familia por toda la casa. Hizo lo que probablemente fue el movimiento más lento de la historia. Su objetivo el botón de llamada de la enfermera. Debió de dolerle, pero su dolor no sirvió de nada. Lo superé por unos 2 minutos y lo coloqué bien fuera de su alcance. Ahora sabía por qué estaba aquí y cuán impotente se sentía. Dejé deliberadamente que mis ojos recorrieran lentamente todos los cables y artefactos que lo mantenían en su lugar, o dispositivos de tortura como ambos sabíamos que eran. Él lanzó una mirada más de deseo al botón de llamada de la enfermera, fuera de su alcance, y colapsó mentalmente. Lo siento, hombre, de verdad lo siento. ¿Qué quieres saber? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi esposa, Jenny Brown? Unos 6 meses, admitió en voz baja. Quedé atónito. 6 meses y yo no tenía ni idea. Se alineaba bien con nuestro nido vacío, sin embargo. ¿Quién se acercó a quién? Me acerqué yo. Soy el conserje en la escuela donde ella es miembro de la junta. Una expresión avergonzada se apoderó de su rostro. Tengo un gusto por las mujeres mayores, ¿sabes?, especialmente por las bien armadas como tu vieja. Dejó de hablar muy rápido cuando mi mano agarró uno de los cables que estaba conectado a su pierna. Suplicó con los ojos, dándose cuenta de que había hablado demasiado. Una vez que empezaste a perseguirla, ¿cuánto tiempo tardaste en llevarla a la cama? Unas 2 semanas, supongo. Sí, unas 2 semanas. Me quedé en silencio. Con algunas personas, es mejor simplemente dejar de hablar y ellos siguen hablando para llenar el vacío incómodo. Él era claramente una de esas personas. Quiero decir, ella me dejó saber que estaba lista para actuar muy rápido. Luego tomó otra semana más o menos para que me hiciera entender y aceptar sus reglas, ¿y luego? Sí. Otra semana para que tú te fueras de viaje de negocios. Finalmente, dejó de hablar y en el silencio que siguió, decidí la siguiente pregunta. ¿Mencionaste reglas recién? Sí, hombre. Ella tenía un montón de ellas. Unas 20 reglas que no se me permitía romper. Había una, espera, pasa mi teléfono, ella me las mandó por mensaje de texto para que no olvidara ninguna. Le entregué su teléfono de la mesa de noche. Lo desbloqueó, encontró un hilo de mensajes, lo desplazó hasta cerca del principio y me lo entregó. Lo primero que noté fue que el número desde el que venían los mensajes no era el número regular de mi esposa. Un teléfono desechable, sospecho, probablemente guardado en la caja fuerte de la que no tenía la combinación. La caja fuerte de la que la escuela insistía en que ella no me dejara ver su interior. Estaban las reglas de Jenny, todas ordenadas cuidadosamente en su lenguaje distintivo. No demostraciones públicas de afecto o incluso reconocer la existencia del otro en público. Si me ves en la escuela, simplemente sigue caminando. Me proporcionarás un análisis claro de ETS antes de nuestra primera vez. Solo estaremos teniendo sexo, no haciendo el amor, sin afecto, sin besos, solo sexo. Solo nos encontraremos en mi casa cuando mi esposo esté fuera en un viaje de una noche, y solo después de confirmar que está donde dice estar. No quiero que llame al teléfono fijo y yo no esté allí, podría requerir alguna explicación. Eso explicaba por qué, cuando estaba fuera de viaje de negocios, se esperaba que llamara a nuestra casa entre las 8:30 y las 9:30 de la noche, con el teléfono del hotel. ¿La razón de Jenny para insistir en una llamada al teléfono fijo? Porque, según ella, las llamadas telefónicas largas en los celulares estaban vinculadas al cáncer cerebral. Siempre proporcionarás y usarás condones. Traerás una caja nueva y sin abrir de 5 cada vez. ¿5? Maldición. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos sexo 5 veces en una sesión? ¿Lo habíamos hecho alguna vez? Miré al hombre en la cama, vendado y en tracción. ¿Qué era él? ¿Una máquina? Seguí leyendo.
Seré testigo de que rompas el sello y también de que tires los 5 antes de irte, usados o no. Tendré que dar cuenta de cada envoltura antes de que los tires. Incluso usarás uno para el sexo oral. Un alivio me inundó, dejándome sentir enfermo. No debería sentir alivio de que mi esposa no haya tenido sexo 5 veces seguidas con su amante. La regla de los 5 condones me desconcertó, así que releí las reglas hasta ese punto nuevamente. ¿Qué puedo decir? Vaya. Parecía que Jenny había leído todas las historias de esposas amorosas que pudo encontrar, y cubrió cada método de descubrimiento que encontró. Seguí leyendo el texto enfermizamente lógico. Parecía una lista de tareas para planificar unas vacaciones o ir de compras, en lugar de un mensaje lleno de lujuria entre amantes potenciales. Dejarás tu coche en el aparcamiento del supermercado a 3 manzanas de mi casa. Te enviaré un mensaje con la hora más temprana a la que puedes venir, que será al menos 1 hora después del anochecer. Caminarás desde el aparcamiento y entrarás por la puerta trasera, y yo dejaré una puerta abierta para ti. Si hay alguien en el callejón detrás de la casa, simplemente sigue caminando. Saldrás al menos 1 hora antes del amanecer por la misma ruta. Si por alguna razón dormimos hasta tarde, te diré cuándo y cómo debes irte. Si termino contigo, estarás de acuerdo en dejarme inmediatamente sin más contacto. Si te opones en ese momento, garantizo que perderás ese trabajo de mierda tuyo en una semana. Leí otra docena más o menos de reglas secundarias, y luego le devolví el teléfono después de enviar el mensaje a mi número. Vaya, muy minucioso, muy lógico. Pero un poco frío, ¿no crees? Sí, demasiado frío. Le dije que besar y acurrucarse era importante para mí en una relación. Ella dijo que no íbamos a tener una relación. Solo sexo. Era un paquete completo, tómalo o déjalo. Le dije que lo dejaría. Y sin embargo, allí estabas tú, 6 meses después. Sí, bueno, tu esposa es muy persuasiva. Le envié un mensaje de texto diciendo, no trato, y ella bajó al sótano de la escuela donde está mi taller al día siguiente y cerró la puerta con llave. Dijo algo como, unas pocas reglas no valen la pena por esto, se quitó el vestido y salió de él. Una vez más, tuve que contener mi repulsión al escuchar hablar de mi esposa como una fácil. Por sus palabras, ella claramente era una fácil. Pero después de 25 años de amor es difícil apagar ese sentimiento. Lo siento, hombre. De verdad lo siento. Entonces, ella me empujó, se vistió, dijo, conoces las reglas, te enviaré un mensaje, y luego se fue. 2 días después recibí la llamada, y tuvimos nuestra primera sesión. Estaba atónito por toda esta información. No podía creer que estuviera hablando de la persona que conocía como mi esposa. Desesperado, hice otra pregunta. ¿Dónde está el tatuaje de Jenny y de qué es? Un trébol, en la nalga derecha, lo siento, izquierda. Sabía que mi matrimonio había terminado, lo sabía incluso antes de entrar al hospital, pero no tenía suficiente información para decidir exactamente cuánto había terminado. ¿Entonces, usaste los 3? Él parecía asustado y sus ojos se desviaron hacia los cables que podía tirar para infligir agonía. No te preocupes, Simon, si respondes con absoluta honestidad, después de todo, no sabes cuánto sé, prometo dejarte intacto. Lo decía en serio. El tipo obviamente había sufrido suficiente dolor físico. Las escaleras habían hecho un excelente trabajo al golpearlo. Mejor de lo que yo podría haber hecho. Por su elección de palabras y manera de hablar, estaba claro que no era muy brillante. Y había aprovechado una oportunidad que no era lo suficientemente fuerte para resistir. Miré a Simon. Seguro que era más joven y estaba más en forma, pero Jenny era inteligente y Simon claramente no lo era. ¿Cómo podía soportar tener una conversación con él? Oh, eso es cierto. Solo lo quería para sexo. No podía creerlo. ¿Y siempre usaste condones? Durante el primer mes más o menos, sí. Después de eso, ella me dijo que si me hacía la prueba cada 4 semanas, podía hacerlo sin condón. Dijo que le encantaba eso. Me quedé en silencio, enfermo, absorbiendo la información de que mi esposa no era nada parecida a la mujer que creía que era. Sabiamente, Simon también se calló. Pasaron minutos antes de que pudiera formular mi próxima pregunta. ¿Con qué frecuencia? Cada vez que te ibas de viaje, supongo. 2 o 3 veces en cada viaje, excepto cuando tu hijo menor estaba en casa durante las vacaciones escolares. Maldición. Podría haber sido una docena de veces en total. Visiones que no quería ver intentaron forzarse en mi cerebro. Resistí. Tiempo para eso después. ¿Por qué me demandas si dejas salir el gato de la bolsa? Medicare debería cubrir todo. Este abogado vino el día después de que desperté de mi coma inducido. Dijo que Medicare solo cubriría lo básico. Una silla de ruedas vieja si nunca vuelvo a caminar, ningún cuidador si quedo lisiado. Su voz temblaba al pronunciar esas palabras y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, estaba pagando un precio alto por joder con mi esposa. Dijo que si te demandaba,
estaría asegurado de por vida. Además, me había gastado todos mis días de enfermedad. ¿Cómo? Jenny me mantenía despierto toda la noche a veces. Era como si no tuviera un botón de apagado. A menudo estaba demasiado cansado para ir a trabajar, así que llamaba diciendo que estaba enfermo. Absorbí ese nuevo y repugnante detalle. ¿Quién era esta mujer? ¿La mujer que había dado a luz a mis hijos? Pero para demandarme necesitas probar negligencia de mi parte. Sí, bueno, creo que tropecé con un clavo sobresaliente en el escalón superior. Lo había visto ahí antes y me ofrecía clavarlo. Jenny dijo que no. Dijo que podría revelar que alguien que podía arreglar cosas había estado allí. Mentalmente reconocí lo inteligente que había sido mi esposa, pero estaba un poco confundido. Jenny me había pedido que clavara ese clavo el mes pasado, y lo había hecho. Es feliz esposa, vida feliz, y todas esas cosas. Simplemente no me había dado cuenta de lo feliz que estaba. ¿Sabe ella que me estás demandando? No que yo sepa. Ella llamó a una ambulancia cuando caí por las escaleras y se preocupó todo el tiempo que estuvieron allí. La escuché decirle a una vecina que me había escuchado ser golpeado por un auto en la carretera fuera de tu casa. Y llamó a emergencias. No vino conmigo en la ambulancia, y no la he visto ni oído desde entonces. Charlamos durante otros 20 minutos aproximadamente antes de que la enfermera entrara y le diera algunos analgésicos. Después de tomarlos, de hecho le deseé lo mejor. Su promesa de dejar a las mujeres casadas en paz a partir de ahora, le creía completamente. Yo también había sido joven y tonto una vez en mi vida. Gracias a Dios, había superado eso. Una hora antes de lo habitual aún, así que conduje hacia mi parque local favorito. Después de conseguir un buen cigarro de calidad en la tabaquería local. A Jenny le molestaba que fumara cualquier cosa, pero como me sentía en ese momento, que se joda otra vez. Me senté en un banco del parque, encendí el cigarro y lo disfruté como nunca. A partir de ahora, me prometí a mí mismo que haré más de las cosas que me gustan. Al diablo con siempre poner los deseos de los demás antes que los míos. Las revelaciones de Simon explicaban por qué Jenny parecía tan estresada y preocupada. ¿Por qué no quería hablar al respecto? Tan pronto como regresé a casa del viaje, ella me contó la historia de la ambulancia. Pero debe vivir aterrorizada de que alguno de los vecinos me diga que en realidad vieron a los paramédicos entrando a la casa o que el accidente de Simon de alguna manera revele sus sucios secretos. Con eso resuelto, reflexioné sobre qué hacer con mi matrimonio. Me tomó apenas 15 segundos decidir que estaba muerto. Totalmente muerto. Esa realización fue bastante liberadora, además me permitió decidir qué hacer al respecto. No soy abogado, pero estoy bastante seguro de que terminaré pagándole una gran cantidad de dinero para que se vaya de mi vida, y una generosa pensión para mantenerla en el estilo al que se había acostumbrado. Injusto, pero así es el tribunal de familia. No sería el primer esposo al que joden, ni el último. No la lastimaría físicamente, no por ninguna razón ética en particular, sino simplemente porque no valía la pena ir a prisión por ella. Después de lo que había hecho, no solo a mí, sino a nuestra familia, no valía la pena ni siquiera orinarle encima. Eso, en mi opinión, solo dejaba la humillación. Devolverle algunos de los sentimientos que las revelaciones de Simon me habían infligido. El estatus social de Jenny era lo más importante en su mundo. En el pasado, eso me había divertido. Siempre la había consentido. Nunca había comentado ni molestado, pero lo que piensan los demás de mí nunca me ha importado. Para mí, depender de la aceptación y aprobación de los demás equivalía a esclavizarme a ellos. Jenny, sin embargo, estaba construida de manera diferente. Y yo lo había aceptado. Siempre traté de crear un ambiente para ella que la protegiera de su debilidad. Ahora, tenía la intención de usar mi conocimiento en su contra. Revelar su comportamiento a algunos de sus amigos, familiares y asociados sería devastador para ella. ¿Qué diablos? Nunca había hecho las cosas a medias, ¿por qué empezar ahora? Todos sus amigos, familiares y asociados verían a la verdadera Jennifer Brown. A mi hora habitual, regresé a casa. Sí, me metí en problemas por el cigarro. Sí, me dijeron que sería castigado sin mis derechos conyugales durante la próxima semana. Excelente. Una semana resuelta, 5 por venir. 6 semanas después. La comida para nuestro 25º aniversario de bodas fue lujosa y costosa. Bueno, menos dólares para repartir. Había hecho que mis especialistas revisaran las lesiones de Simon y dieran una cotización más realista sobre los costos de rehabilitación, fisioterapia y demás. Con esa información, mi compañía de seguros le hizo una oferta que él aceptó. La última vez que lo vi, aún no había escuchado nada de Jenny. Si pensaba amablemente en ella, diría que le había sido honesta sobre que solo era sexo, pero, mierda. El tipo estaba lisiado y a ella claramente no le importaba un carajo. Hablando de Jenny. Estaba en su elemento esta noche. Era como una abeja revoloteando de flor en flor. La reina del baile.
De los 11 miembros de su familia extendida presentes, ella tenía la casa más fina y le encantaba presumirla. Otra cosa en la que la había consentido durante los años. Uno pensaría que lo había logrado por sí misma en lugar de por mis esfuerzos. En las últimas semanas, me había dado cuenta de cuán poco reconocimiento me había dado a lo largo de los años. Tenía la costumbre de exagerar sus contribuciones a nuestra vida y minimizar las mías. Es gracioso las cosas que uno nota cuando se quita el filtro del amor. Miré a los asistentes. Todos los demás miembros de la junta escolar excepto uno estaban allí, junto con la mayoría de los miembros principales del personal. Nuestro sacerdote y el obispo local se unieron a otros 15 miembros principales de su congregación, todos observados por algunos miembros principales de los medios locales. La mitad del consejo local estaba allí con sus parejas, vestidos como pavos reales o pingüinos. Todas las familias de nuestra calle estaban representadas. Aunque algunas de las personas más jóvenes vinieron solas, sus parejas probablemente cuidando de sus hijos. Eso dejaba solo a 6 personas significativas. Mis 2 hijos, el mayor con su esposa, el menor con su novia. A mi señal, este último, Sean, distraería a los padres de Jenny cuando fuera el momento de mi discurso. Eran buenas personas y de ninguna manera merecían una hija como Jenny. Por mucho que quisiera verla humillada, no podía hacerlo a expensas de sus padres. Sean hizo contacto visual conmigo, asentí, él tragó saliva y luego fue a hacer su deber. Cuando lo vi entrar, entré en el pabellón instalado en el patio trasero y encendí el sistema de sonido. Eso atrajo la atención de todos y esperé a que se acercaran con sus copas en la mano, listos para brindar por nosotros. Jenny se adelantó, me besó en la mejilla y me miró con adoración. Obviamente en el cielo al ser el centro de tanta atención. No vi razón para retrasar lo inevitable y simplemente comencé mi discurso. Damas y caballeros, amigos e invitados de honor. Me gustaría poder estar frente a ustedes y decir que los últimos 25 años de mi vida han sido ricos y gratificantes, gracias a que mi esposa Jenny ha estado a mi lado todo el tiempo. Sin embargo, mis padres me enseñaron a nunca decir mentiras. Jenny se volvió hacia mí, una mirada de vergüenza y horror invadiendo su rostro aún sonriente. Era una combinación extraña. La realización estaba llegando. Me alegra que se estuviera dando cuenta tan rápido. Con suerte, su inteligencia magnificaría su dolor y sufrimiento al ser expuesta. Me miró con incredulidad, suplicándome en silencio que no hiciera lo que sospechaba que iba a hacer tan públicamente. No me afectó. Para alguien que no tenía reparos en lo que hacía con los conserjes, ciertamente era tímida en cuanto a contar un poco de verdad entre familiares y amigos. Me enteré recientemente de que mi amada esposa ha estado poniéndome los cuernos desde hace algún tiempo, durmiendo con otro hombre sin mi conocimiento ni consentimiento, haciendo cosas con el que siempre me ha negado a mí. Jenny siempre ha sido rápida para pensar y en todos nuestros años nunca ha retrocedido en una pelea. Rápidamente concluyó que sin una negación rápida de parte suya, estaba acabada. En caso de que no tuviera pruebas, era su palabra contra la mía y la mayoría de las personas presentes la conocían mejor a ella que a mí. Me empujó desde el micrófono y me miró con odio. No sé qué broma macabra está haciendo Dave aquí, amigos, pero les puedo asegurar que nunca he sido otra cosa que una esposa amorosa, fiel y solidaria. Jenny es una oradora pública consumada y sabe dirigir su mirada a su audiencia. Dejó de hablar cuando su mirada alcanzó el extremo derecho de la multitud, desde donde Simon estaba siendo llevado en su silla de ruedas. Estaría en ella durante varios meses más. Se detuvo en seco, toda la sangre se le fue del rostro. Cuando Simon se acercaba, me tendió una cinta de audio antigua. La recibí, me giré y la puse en mi viejo sistema de sonido conectado a la instalación de megafonía. Jenny parecía atónita mientras el audio comenzaba a reproducirse desde la posición en la que había puesto la cinta. La voz de Simon resonaba en los altavoces. Eso fue todo lo que alcanzó la cinta antes de que Jenny derribara el viejo estéreo. Todo un logro con sus tacones altos y su falda ajustada. Nunca subestimes la furia de una mujer irlandesa expuesta como una fácil. Como si eso no fuera suficiente, comenzó a arrancar cables del sistema de sonido. Quedó en silencio para siempre. Se volvió hacia mí, su rostro lleno de ira. Todo autocontrol perdido en su humillación. Mientras gritaba, la saliva caía sobre mí. Eres un montón de basura patética. Intentas humillarme y en el maldito proceso admites que nunca fuiste lo suficientemente hombre para satisfacerme. Sí, me acosté con Simon. Me acosté con él muchas veces. La cara de Jenny se retorcía en una mueca. No era bonito. ¿Y sabes qué, Dave? Me acosté con muchos más antes que él. Te diría cuántos, pero, para ser honesta, perdí la cuenta en algún momento. ¿Recuerdas nuestro 5º aniversario, Dave? ¿El viaje a Francia? ¿Recuerdas a la pareja que conocimos? Philippe y Simone. ¿Recuerdas cómo no quisimos unirnos a ti en algunas excursiones por los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, nosotros nos divertimos.
De verdad, y tú, tu ingenuo idiota, nunca tuviste ni la más mínima idea. Y he estado divirtiéndome desde entonces. ¿Qué tan estúpido te hace eso, señor hombre de negocios tan poderoso? En este punto, Jenny se detuvo. Tal vez se había quedado sin aliento. Su pecho ciertamente se movía agitadamente. Tal vez fue la realización de que su temperamento legendario acababa de terminar con su vida tal como la conocía. De repente, recordé una cita que había leído. Decía algo así como que todos vivimos 3 vidas. Nuestra vida pública, nuestra vida privada, y nuestra vida secreta. Bueno, Jenny, en un ataque de temperamento irlandés, acababa de revelar su vida secreta a todos. Me miró, sin duda preguntándose por qué sus últimas palabras no parecían sorprenderme. Parecía confundida por mi sonrisa hacia ella, efectivamente diciéndole que yo había tenido la última risa. La había manipulado como un violín, incitando su reflejo de lastimar a quien la lastimaba, sin pensarlo adecuadamente. Miró de izquierda a derecha a la audiencia que la observaba, compuesta por casi todo el mundo cuya opinión le importaba. Me miró en el momento en que se dio cuenta de algo vital en las relaciones humanas. No es un crimen ser ingenuo. Confiar en los demás no te convierte en un hediondo. Sin embargo, ser infiel sí. Volvió a mirar el mar de rostros condenatorios, algunos de los cuales pertenecían a mujeres solteras que ya se estaban adelantando. Para estar entre las primeras en consolarme, reclamarme como suyo. El mundo de Jenny se trataba de confianza. A partir de este momento, nadie volvería a confiar en ella porque se dieron cuenta de que no la conocían. Se veía muy sola mientras se dirigía hacia la salida. Sí, había orquestado todo el asunto. Sabía exactamente cómo reaccionaría si presionaba ciertos botones. Y ella cayó en el pozo que había preparado, magníficamente. Irlandés por apariencia, irlandés por naturaleza. ¿Cómo sabía que Simon no era el primero? Por 2 razones realmente. En primer lugar, su demanda de que la llamara desde un teléfono fijo cuando estaba viajando no era una solicitud de hace 6 meses. Había estado sucediendo mucho antes de que los teléfonos celulares estuvieran vinculados a trastornos cerebrales. En segundo lugar, mi nuevo amigo, Simon, me lo dijo. Eso fue de lo que hablamos durante 20 minutos al final de nuestra primera reunión. Me dijo que una vez le había preguntado por qué insistía en tales precauciones elaboradas. Y ella le había contado, riéndose, sobre las pocas veces que casi la atrapan a lo largo de los años. Teniendo relaciones en la oficina de caridad, después de horas, cuando el limpiador entró. Yo cuestionándola una vez sobre una factura de motel. Y ella teniendo que inventar una excusa convincente sobre la marcha. Llegar a casa inesperadamente y su amante teniendo que esconderse en el armario. Lo más divertido fue que después de descubrir a Simon y comenzar mi planificación, otras 3 personas me informaron que ella estaba engañándome. En primer lugar, la madre de un jugador de fútbol escolar local, cuyo equipo patrocinaba generosamente, trabajaba en una clínica local de enfermedades venéreas y me entregó documentos, arriesgando su trabajo. En segundo lugar, la mejor amiga de la esposa de mi hijo mayor inadvertidamente preguntó si un paciente en su clínica, con el mismo apellido, estaba relacionado. Seguir esa pista reveló que mi esposa estaba programada para un aborto la semana siguiente. Según los documentos, mi esposa culpó al hipérico que estaba tomando para ayudarla a dormir. ¿Podría haber estado su conciencia molestándola? ¿O eso interfería con sus píldoras anticonceptivas tomadas en secreto? Es difícil ver cómo podría haber mantenido un aborto en secreto. Y finalmente, la dolorosa revelación de Sean, el día después de mi descubrimiento, de que él sabía de la aventura de su madre. Había estado de fiesta toda la noche y estaba buscando un lugar cercano donde quedarse. Había usado la llave de repuesto escondida, y estaba entrando sigilosamente en su habitación antigua, cuando vio a Simon regresar al dormitorio principal desde el baño. Lo había observado a la luz tenue mientras Simon se vestía y se dirigía hacia las escaleras. Irónicamente, había sido Sean cuyo pie extendido había tropezado con Simon en la oscuridad, y lo había hecho caer al dolor y al miedo. Sean se tomó su tiempo para decírmelo porque no quería ser responsable de la agonía de la revelación. Sí, Jenny salió bien en el divorcio, pero con los informes de los medios locales. Y los chismes era saltarse el estado o enfrentarse a una población burlona para siempre. Resultó ser ambas cosas. La primera vez que se estableció, comenzó a gastar su dinero y fue invitada a sentarse en varias juntas de caridad. Poco después, los otros miembros de la junta recibieron ciertos documentos, y ella fue desinvitada, con prisa. Se mudó de nuevo para que lo mismo sucediera una y otra vez. La última vez que supe de mi desleal ex esposa fue cuando me llamó una noche, una semana después de que otro conjunto de paquetes hubiera sido entregado. El código de área indicaba que estaba a 3 estados de distancia de mí. Creo que estaba borracha cuando respondí mi teléfono y fui recibido con gritos de abuso. Por el amor de Dios, Dave, ¿no he sido castigada suficiente? No. Beb, es lo que creo que escuchó.
Sí que Jenny se ha portado horrible y que fue completamente malvada. 25 años juntos sin saber a quién tenía de esposa. Es triste lo que le sucedió a Simón, pero esto lo llevó a aprender a cómo debe comportarse. Claramente para él fue una moraleja. Y de Dave no sé cómo ha podido aguantar seguir viéndole la cara a su esposa después de saber lo que había ocurrido, para poder vengarse de ella. Díganme su opinión sobre esta historia y si les ha gustado. Suscríbanse al canal, comenten y den algunos consejos. Espero que lo hayan disfrutado y si quieren más vídeos, sepan que publico todos los días. Nos vemos mañana.